Bueno, seguimos con nuestro simposio. Tengo el gusto de presentarles a la doctora María Guadalupe Cervantes Sánchez. Ella es jefe del Servicio de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Ella es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, con una especialidad de Oncología Médica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Entre sus cargos desempeñados es editora jefa de la Gaceta Mexicana de Oncología desde 2004-2008 y actualmente coeditora. Presidenta y expresidenta, miembro fundadora de diferentes asociaciones, y entre los logros recibidos recibió la medalla Ignacio Millán, que otorga la Sociedad Mexicana de Oncología al oncólogo destacado 2006-2007. Tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales y coautora de capítulos en libros. Con mucho gusto presento a la doctora, quien les presentará el tema de everolimus en el manejo de tumores neuroendocrinos. Doctora. Gracias. Mil gracias. Aquí pasamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mil gracias a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que conocemos su valor tan importante, particularmente para la prevención del cáncer. Tres letritas, tres palabritas, como es neoplasias neuroendocrinas, como se debe de llamar actualmente a este tipo de neoplasias. Y en estas tres letritas estamos englobando una gran cantidad de enfermedades cuyo pronóstico, su evolución, su tratamiento son diferentes. Y esto va a depender en gran parte del sitio en que se originen estas neoplasias neuroendocrinas, si es en intestino anterior, en intestino medio, en intestino grueso, o bien de la hormona que secreten. Ustedes saben que las neoplasias neuroendocrinas, en un porcentaje nada despreciable, se van a manifestar por la producción hormonal. Y también su comportamiento va a variar de acuerdo al grado de diferenciación, si son bien diferenciadas o neoplasias neuroendocrinas indiferenciadas. De aquí que estas neoplasias neuroendocrinas nos den una gran cantidad de síntomas, esta gran constelación de síntomas, y en donde, vamos a destacar los más frecuentes, como es lo clásico de un síndrome carcinoide, la rubicundez, la diarrea, dolor cólico abdominal, síntomas de broncoconstricción, sangrado de tubo digestivo y, de lo más grave, alguna valvulopatía por síndrome de carcinoide. Y a estos síntomas se les atribuye que sea por un colon irritable, porque estás neurótico, ya te dio la menopausia, en fin, toda esta gran cantidad de enfermedades que se les puede atribuir. Y por lo mismo pueden transcurrir muchos años, entre 5, 7 años de las primeras manifestaciones hasta que se logra el diagnóstico, lo cual, por supuesto, nos va a ensombrecer el pronóstico. No es lo mismo un tumor neuroendocrino pequeño que uno que ya está ocupando todo el estómago o que ya obstruyó, ya que está dando todos estos síntomas por un gran volumen tumoral. Pocas veces se piensa en esta neoplasia neuroendocrina, desafortunadamente. Vean cómo ya tiene más de 100 años que el doctor Oberdorfer, un gran patólogo alemán, no sé si así se pronuncia, pero me van a perdonar por mi mal alemán, desde 1907 él describe a estos tumores antes llamados carcinoides, y que los patólogos nos regañan frecuentemente porque ya no les debemos de llamar carcinoides a los de gastrointestinales o pancreáticos. Desde estos más de 100 años han transcurrido muchos logros, sobre todo en un mejor diagnóstico, con mejores técnicas de inmunohistoquímica, y la última clasificación del 2010 dada por la OMS, en donde ya nos los describe en dos grandes rubros, que son los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, grado 1 o grado 2, o bien los indiferenciados. Y esto va a depender básicamente del porcentaje de Ki67 o el índice mitótico.
También ha habido grandes cambios, grandes logros en el manejo de estos tumores neuroendocrinos. El parteaguas, el primero, fue el descubrimiento de la síntesis de este análogo de somatostatina ya desde 1982, que es el octreótido y que todavía sigue siendo el análogo que más utilizamos en los tumores neuroendocrinos. A partir del 82, varios medicamentos y bueno, pues uno de ellos, como es nuestro tema, el everolimus, desde el 2011, aprobado para tumores pancreáticos. En muy poquititos tumores se permite solamente vigilar a nuestros pacientes, ¿sí? No darles tratamiento a pesar de que sean tumores grandes, ¿sí? Estas esperas con una vigilancia. Y uno de ellos son precisamente las neoplasias neuroendocrinas de bajo grado, porque pueden tener un comportamiento indolente y podemos darnos el lujo de vigilar a pesar, por ejemplo, de que haya metástasis a hígado, que es uno de los sitios más frecuentes, por no decir el más frecuente, las metástasis de estos tumores neuroendocrinos. ¿Cuándo está indicado dar un tratamiento en las neoplasias neuroendocrinas? De acuerdo a algunas guías, y la mayoría están de acuerdo. Cuando hay síntomas no controlados, porque hay un gran volumen tumoral, o bien síntomas por producción de alguna hormona, o bien que estaban bajo vigilancia y progresan y ya están dando estos síntomas. Pero también ya está indicado en pacientes asintomáticos con bajo volumen tumoral, podríamos dar ya sandostatina LAR o bien vigilarlos de una manera estrecha. En los tumores neuroendocrinos de páncreas estaría indicado everolimus o sunitinib, que posteriormente vamos a hablar un poquito más de esto. Y bueno, ustedes van a decir, la doctora va a hablar de everolimus y qué tiene que ver esto de la somatostatina o de los análogos de somatostatina. Bueno, pues tiene mucho que ver, porque everolimus actúa sobre una vía, que también posteriormente lo vamos a ver, que se llama mTOR, y somatostatina tiene un mecanismo de acción que también está involucrándose en estas vías mTOR. ¿Qué es lo que hace la somatostatina? La somatostatina se une a los receptores de esta somatostatina y va a activar una proteína que se llama, una proteína muy importante que se llama proteína G. A su vez, esta proteína G va a activar esta adenilciclasa y de esta manera va a producir AMP a la baja y a su vez va a disminuir la secreción hormonal. Pero no solamente es a nivel hormonal, sino también tiene un efecto antitumoral. Al activar esta proteína G, activa la proteína tirosin fosfatasa y de esta manera va a desencadenar toda esta cadena de las caspasas, produciendo una mayor muerte celular, una mayor apoptosis y a la vez una disminución del crecimiento celular, alterando todas estas vías. Vean, 1986, la primera publicación de octreótido LAR, de octreótido subcutáneo para el manejo del síndrome carcinoide. De 25 pacientes, 22 tuvieron respuesta hormonal. Ya se sabía desde aquella época, tratamiento médico para síndrome de carcinoide, octreótido LAR, y hasta la fecha no ha cambiado después de hace casi 30 años. Pero también en esta publicación vemos esta imagen de un gamagrama hepático, bueno, nada de que resonancias o que PETs, no, un gamagrama hepático en aquella época, en donde vemos en la parte superior las metástasis hepáticas de este paciente con un carcinoide llamado en aquella época, y en la parte de abajo, 4 meses después de haberle dado sandostatina subcutánea. Entonces, ya desde aquella época se sabía que también tenía un efecto antitumoral, no solamente hormonal. Hoy día hay múltiples publicaciones de estos efectos antitumorales, de estos análogos de somatostatina en los tumores neuroendocrinos. Pero esto se ha traducido a la clínica, a la respuesta del paciente, a brindarle una mejor calidad de vida a los pacientes que tanto se ha hablado en estas charlas. Es tiempo de ampliar estos análogos de somatostatina en los tumores neuroendocrinos, no solamente funcionantes, sino también los no funcionantes.
Bueno, y así surge un estudio que es el estudio PROMIT, un estudio muy famoso, publicado en el 2009, en donde compara en pacientes con tumores neuroendocrinos del intestino medio o bien primario desconocido, 2 brazos de tratamiento, todos vírgenes a tratamiento. Un brazo, octreotidolar, a esta dosis de 30 miligramos cada 4 semanas, y el otro brazo con placebo, también intramuscular, cada 4 semanas. ¿Sí? Y aquí vemos cómo se vale dejar en vigilancia a los pacientes tan solo con placebo. Y aquí vemos los resultados de este estudio. Para el brazo de sandostatina LAR, el tiempo a la progresión fue de 14.3 meses contra 6 meses para el grupo de placebo. Conclusión, tiene un efecto antitumoral, retrasa la progresión del tumor. Y de hecho, en esta revisión de los efectos antitumorales de sandostatina LAR, en su discusión comentan que este estudio PROMIT es el primero que demuestra que octreotidolar inhibe el crecimiento tumoral, produce que progresen menos, y con las bases de este estudio ya puede ser una recomendación dar este medicamento y no solamente dejarlos en vigilancia. Existen varios tratamientos para las neoplasias neuroendocrinas, radioisótopos, interferón con muchas limitantes y, por supuesto, tratamientos de quimioterapia como en todas las neoplasias. Desafortunadamente, la quimioterapia no ha logrado gran cosa, y en donde lo ha logrado es especialmente en los tumores neuroendocrinos del páncreas, no así en los gastrointestinales, en donde se tienen muchas limitantes. Por obvio de tiempo no vamos a hablar nada de esto y nos vamos a ir directamente a las novedosas terapias blanco-moleculares, que también ya han escuchado varias de ellas para cáncer de mama. Y bueno, me retracto con lo de novedosas terapias blanco-moleculares porque pues una de ellas es una terapia blanco-molecular, es octreótido, que va a actuar precisamente sobre estos receptores de somatostatina, y con esto ya tenemos casi 30 años. Las realmente novedosas y aprobadas por FDA y aprobadas en nuestro país por COFEPRIS son sunitinib y everolimus. Bevacizumab todavía en estudio, todos los protocolos. ¿Por qué? ¿Por qué dar estas terapias blanco-moleculares? Precisamente por esto. Se sabe perfectamente que estas vías, RTK, AKT, mTOR, están fuertemente involucradas para la proliferación de los tumores neuroendocrinos. Aquí vemos todo lo que interviene: factor de crecimiento de insulina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, de crecimiento del endotelio vascular con sus respectivos receptores. Esto activa estas vías, P3CK, AKT, mTOR, produciendo una mayor proliferación celular y también produciendo una mayor supervivencia de estas células malignas. Por lo tanto, y lo más lógico, ¿sí?, es dar tratamientos que actúen sobre estos blancos moleculares. Uno de ellos, para factor de crecimiento del endotelio vascular, es este antiangiogénico, que es el bevacizumab, que, como ya comenté, todavía no está aprobado para el manejo de estos tumores. Estos inhibidores de tirosina sinasa, como son sunitinib, sorafenib, pazopanib, para estos receptores de factor de crecimiento derivado de plaquetas y también del endotelio vascular. Y por último, de lo que más vamos a hablar, everolimus, que va a actuar inhibiendo esta vía final, la vía mTOR. También hay algunos otros estudios con otro inhibidor de mTOR, como es el tensirolimus. Y bien, reiterando, solamente son 3 tratamientos blanco aprobados para las neoplasias neuroendocrinas, que son sandostatina LAR, sunitinib y everolimus. No solamente voy a hablar de everolimus, voy a hablar 2 palabritas o 2 transparencias más bien de sunitinib para comparar qué pasa con everolimus y qué pasa con sunitinib.
Sunitinib, este inhibidor de tirosincinasa, que se comprobó su eficacia en este estudio fase 3, en donde se incluyeron exclusivamente neoplasias neuroendocrinas del páncreas. Había pacientes previamente tratados que no fueran, que no se pudiera realizar algún tratamiento quirúrgico, algún tratamiento curativo. Vemos que el número que planearon fue de 340, pero resulta que solamente incluyeron 171. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue que los investigadores, al ver que aquellos que se habían incluido en el brazo de sunitinib, pues resulta que les fue mucho mejor que aquellos que se habían incluido en el brazo de placebo, que se estaban muriendo más. Entonces los investigadores decidieron suspender el estudio. Entonces, bueno, como ya vemos, aquí estos dos brazos, sunitinib a esta dosis de 37.5 miligramos diariamente, sin suspenderlo, como habitualmente se hace en cáncer de riñón, que se da 50 miligramos 4 semanas y se suspende 2 semanas, contra el brazo de placebo, y como ya comentamos, se suspende prematuramente por estas más muertes en el grupo de placebo. Aún así, vemos aquí la supervivencia libre de progresión, que fue el objetivo principal, el objetivo primario para sunitinib fue de 11.4 meses, contra placebo, pues la mitad, 5.4 meses. Los mismos autores de este artículo, los mismos investigadores, dentro de su discusión comentan, aunque la terminación temprana de este estudio clínico pudo haber resultado de una sobreestimación del tratamiento verdadero al suspender este estudio. Pero bueno, con este estudio, la FDA aprueba sunitinib para las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas. Se sabe, y como ya lo comentamos, ¿sí?, cómo esta vía AKT-mTOR está fuertemente involucrada en las neoplasias neuroendocrinas y particularmente en las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas. Por lo tanto, pues es muy lógico que dar un tratamiento que inhiba esta vía, mTOR, como es everolimus, puede ser un tratamiento eficaz. Y así tenemos este estudio. Este estudio, parecido el diseño al anterior con sunitinib, que es el famoso estudio RADIANT 3, que es un estudio también multicéntrico, doble ciego, de igual manera contra placebo. Aquí la diferencia con sunitinib es que sí reclutaron los pacientes que tenían planeados, que fueron 410 pacientes. También se permitió tratamientos previos antitumorales y se aleatorizaron los pacientes de acuerdo a su estado funcional y al tratamiento previo de quimioterapia que hubieran recibido. 2 brazos de tratamiento, everolimus, a la dosis de 10 miligramos, que es la misma dosis que se utiliza para cáncer de mama, para cáncer de riñón. Y además, agregando el tratamiento de apoyo elegido por el investigador, contra el otro brazo, placebo, y tratamientos de apoyo. Aquí se permite el cruzamiento. En aquellos que recibieron placebo, se permitió ante la progresión cambiar a everolimus. Y aquí vemos los resultados. En este estudio, RADIANT 3, para everolimus, la supervivencia mediana libre de progresión fue de 11 meses contra placebo de 4.6 meses, con este hazard ratio de 0.35, con una disminución en el riesgo de progresión de un 65%. A los 18 meses, el 34% de los pacientes con everolimus no habían progresado, contra menos del 9% para el grupo de placebo. Con respecto a la toxicidad, también las terapias blanco-moleculares, a pesar de ser tratamientos dirigidos, bueno, pues desafortunadamente también nos dan toxicidad, e incluso puede ser una toxicidad grave. Afortunadamente, la mayoría de los eventos adversos son grado 1 y grado 2, como lo vemos en esta transparencia. La mayoría fueron muy tolerables, ya que grado 3, 4, que es lo más temido, bueno,
a lo más, por ejemplo, diarrea, 3%, procesos infecciosos, rash, y el más frecuente de todos, que es lo esperable con este medicamento everolimus, la mucositis. La mucositis, que puede llegar a ser una mucositis importante, 7% en este estudio, pero también en general bien manejable cuando ya se cuenta con la experiencia y las guías del manejo de mucositis. ¿Y cuáles son las conclusiones de RADIANT 3? Las conclusiones es, everolimus demostró un beneficio estadístico mejorando supervivencia libre de progresión. La supervivencia fue 11 meses para everolimus contra 4.6 meses, libre de progresión, no global. A los 18 meses, 34.2% de los pacientes con everolimus no habían progresado contra 8.9%. Como ya lo comenté, la mayoría de los eventos adversos fueron grado 1 y 2 y por este estudio RADIANT 3, FDA, también COFEPRIS, aprueba everolimus en las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas y resecables metastásicas no candidatos a un tratamiento curativo. Entonces tenemos 2 medicamentos aprobados por FDA y por COFEPRIS, sunitinib y everolimus. ¿Cuál vamos a dar? ¿Sí? Bueno, pues a favor de everolimus podríamos darlo en neoplasias funcionantes o bien que tengan este tipo de comorbilidades. ¿Por qué? Sabemos que sunitinib nos puede producir toxicidad cardiológica, hipertensión, trombosis, sangrados. Por lo tanto, pacientes que tengan estas características de que sea un cardiópata, que sea un hipertenso descompensado, que tenga insuficiencia venosa, una trombosis o riesgos de sangrado, pues de preferencia vamos a darle everolimus. A favor de sunitinib, sabemos también que everolimus nos puede producir en un porcentaje muy, muy bajo una neumonitis que generalmente no es grave, pero si tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar severa, pues no vamos a dar everolimus. También everolimus nos puede producir una hiperglicemia, por lo que pacientes que tengan una diabetes mellitus no controlada, vamos a preferir sunitinib. Pero también, ¿qué es lo que nos va a marcar cuál vamos a elegir? Bueno, pues el recurso, ¿no? El recurso que tengamos en nuestras instituciones. Ahora bien, ya sabemos, sandostatina LAR es eficaz en los tumores gastrointestinales. Everolimus puede ser eficaz también en las neoplasias neuroendocrinas gastrointestinales, no nada más en las pancreáticas, y dar everolimus solo o bien lo combinamos con el que ya sabemos que es eficaz, que es sandostatina LAR. Y bueno, ¿cuáles serían las bases para combinar ambos medicamentos, everolimus y octreotide LAR? Recordamos, mTOR regula crecimiento, proliferación, metabolismo y angiogénesis. Estos tumores han sido ligados con estas alteraciones genéticas que activan esta vía mTOR. Everolimus, bueno, pues así de simple, inhibe mTOR. Octreotide regula esta vía P3K, AKT y mTOR. Entonces, bueno, pues como que es muy lógico y suena muy simple combinar ambos y de esta manera tener un sinergismo al combinar octreotide y everolimus. Y es así como nace este estudio. Es un estudio controvertido que se ha prestado a muchas discusiones, que es esta combinación de everolimus y octreotide, el famoso RADIANT 2, no solamente en tumores pancreáticos, sino de otros sitios. Y este es el diseño, una gran cantidad de pacientes que se incluyeron, 429 pacientes con neoplasias neuroendocrinas con historia o síntomas atribuibles a un síndrome de carcinoide. 2 brazos, everolimus 10 miligramos y octreotide contra solamente octreotide. Objetivo primario, supervivencia libre de progresión. Y aquí comienza la discusión. Generalmente, cuando se diseñan los estudios, se trata de que
ambos brazos estén bien balanceados. Ustedes ya escucharon varias pláticas, varios estudios con brazos bien balanceados, y esto se hace desde el principio con el diseño del estudio para aleatorizarlos adecuadamente, sabiendo los factores pronósticos, ¿sí?, de cada neoplasia, y que pueden influir todas estas variables en los resultados. Bueno, pues en este estudio desafortunadamente no lo hicieron, y solamente para destacar las diferencias: estado funcional para everolimus, un buen estado funcional de 0, asintomático, 55%, contra placebo, 66%, mejor estado funcional para el grupo placebo. Otro factor, el sitio primario del pulmón, que fue del 15% para everolimus contra solamente el 5% de placebo. Entonces, comenzamos mal con esta mala aleatorización. Aquí están los resultados dados por el investigador, la supervivencia libre de progresión, que fue para everolimus de 16.4 meses contra 11.3 meses para placebo. Sin embargo, la P preespecificada fue de 0.0246 y la P que se consiguió fue de 0.026, solamente una tendencia para la significancia. Cuando se hace una revisión por el investigador, se observa cómo la supervivencia libre de progresión fue 12 meses para everolimus, 8.6 meses para el placebo. Y nuevamente, los eventos adversos, como ustedes ven, muy similares que con el Radian E3, la mayoría grado 1, grado 2, y aquí la única diferencia, la estomatitis, que fue exactamente igual que con el otro estudio, 7% grado 3, y la diferencia es que también diarrea grado 3-4 en el 6%, ya que sandostatina también produce diarrea, entonces estamos sumando dos efectos tóxicos. Y este es un comentario del doctor Yao, que es el investigador principal de este estudio, que se presentó en el Congreso de ASCO Gastrointestinal en el año pasado, y esto está así cortadito y pegadito en esta transparencia, y comenta: aunque el análisis primario de este estudio mostró una tendencia a supervivencia libre de progresión, esto no fue significativo. Y esto por todas estas variables pronósticas mal equilibradas. Por ejemplo, cromogranina A, que es un marcador, ¿sí?, un marcador para las neoplasias neuroendocrinas, y es un factor de mal pronóstico. Mientras más elevada está la cromogranina, peor pronóstico tienen los pacientes. Bueno, pues resulta que la mediana de cromogranina para el grupo de everolimus fue de 251 contra placebo, la mitad, casi la mitad, 137. Otras variables también fueron el sitio de pulmón, la infiltración a ósea, entre otros más. El mismo doctor Yao hace un ajuste de estos factores pronósticos, y al realizar este ajuste, aquel previo hazard ratio de 0.77 se transforma a 0.62, y entonces sí, tiene una P estadísticamente significativa de 0.003. Los médicos que están aquí saben que esto no es válido, ¿sí?, porque no fue diseñado así el estudio. Entonces, esto es un análisis post hoc que tampoco científicamente podemos tomarlo como algo para determinar que ya vamos a dar everolimus en los tumores neuroendocrinos pancreáticos. Pero claro, esto se prestó para ahora sí diseñar un estudio bien balanceado, con dos brazos, igual. La única diferencia es que en lugar de ser 1:1 va a ser 2:1, y es el Radian 4 con este diseño muy parecido, y ver si realmente la conclusión es de que es mejor dar everolimus y octreótido LAR en los pacientes con neoplasias neuroendocrinas, no importa que no sean de páncreas. ¿Qué es lo que tenemos en este momento para el tratamiento de las neoplasias neuroendocrinas? Cuando son de páncreas, que tienen síndrome hormonal, por supuesto, análogos de somatostatina. Si queremos un control oncológico, tenemos tres opciones: quimioterapia,
cuando hay una alta carga tumoral. Desafortunadamente, de los medicamentos que mayores respuestas producen es un medicamento que se llama estreptozotocina y en México nunca ha habido este medicamento. Hay algunas otras opciones que parece ser que están dando buenos resultados, combinaciones con capecitabina, con temozolomida, con porcentajes altos de respuesta, pero bueno, todavía no hay estudios fase 3 o con mayor número de pacientes. Las otras posibilidades, everolimus o sunitinib, ya comentamos en quién podemos elegir everolimus o sunitinib. Para los gastrointestinales con síndrome de carcinoide, análogos de somatostatina, esto es indiscutible. Pero si queremos un control oncológico, si son de intestino medio, podemos dar sandostatina LAR con base a este estudio que comentamos, el PROMID. También, si son de intestino medio, se puede considerar, no está aprobado por FDA, se puede considerar en casos especiales everolimus y octreótido con base al estudio RADIAN-2. Si son de no intestino medio y con base a RADIAN-2, también con todos sus asegúnes, se puede considerar everolimus. De esta transparencia de conclusiones, solamente quiero comentar esto. Con respecto a las neoplasias neuroendocrinas, nuevos agentes, particularmente inhibidores de la vía mTOR, han mostrado actividad y están aprobados para las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas aquí en México. Incluso COFEPRIS dio su aprobación en tumores neuroendocrinos no pancreáticos. Muchos, pero muchos agentes biológicos continúan explorándose. Vean tan solo en esta revista cuyo título de este capítulo es Una nueva era para el tratamiento sistémico de los tumores neuroendocrinos, y en esta tabla la cantidad de estudios que están corriendo. Varios de ellos con terapias blanco-moleculares, por ejemplo, todos estos con everolimus, algunos con bevacizumab, nuevos análogos de somatostatina como pasirriótido, entre muchos más. Ha habido cambios en la supervivencia de estos tumores neuroendocrinos, varios de ellos de comportamiento indolente, ha variado la supervivencia. De acuerdo a esta revisión que se realizó en Estados Unidos con estos casi 36,000 pacientes, aquí vemos en línea roja la supervivencia, aquí vemos el aumento en la incidencia de estas neoplasias neuroendocrinas, seguramente por una mayor conocimiento con todas estas técnicas de inmunohistoquímica para un mejor diagnóstico de estas neoplasias neuroendocrinas. Pero vemos, ¿sí?, este incremento tan importante de los tumores neuroendocrinos. En esta misma publicación también comentan si ha habido algún cambio en la supervivencia, además de este incremento en la incidencia. Bueno, pues aquí mismo lo ven, ha habido una mejoría dramática en la supervivencia en los pacientes con neoplasias neuroendocrinas metastásicas, pero los que se diagnosticaron a partir de 1988 al 2004. ¿Y qué explicación dan a esto? Pues una posible explicación es la introducción de octreótido en 1987. Vamos a ver, y ojalá que a lo mejor en 5 años más surja otra publicación y que diga, bueno, pues ha habido una nueva mejoría dramática en la supervivencia con la incorporación de todos estos nuevos terapias blanco-moleculares como everolimus. Cada vez tenemos más la obligación, los que nos dedicamos al cáncer, al tratamiento médico del cáncer, de conocer mejor estas neoplasias neuroendocrinas que antes se consideraban pues muy extremadamente raras, pero ahora se han incrementado y también aquí en nuestro país, pero por un mejor diagnóstico. Y así surgen día con día publicaciones y publicaciones. Tan solo vemos esta, febrero 2013, en un seminars que nos habla exclusivamente de neoplasias neuroendocrinas. Y bueno, con esto termino. De verdad son muy amables por escucharme.